salte, ya mira para qué, tú no vas a ganar, falta mucho. Y dice, la peor lucha está aquí. Hermanos, en la introducción recuerdan que fue lo que hablamos precisamente de eso. Va a haber muchos pensamientos y mucha gente a nuestro alrededor que nos diga, ¿para qué lees la Biblia? Tú no lo puedes entender, necesitas ir a un instituto bíblico, eso le corresponde al pastor, eso les solamente personas preparadas. Hermanos, cualquier persona, cualquiera tiene la posibilidad de aprender este libro. Si usted escucha lo contrario, hermano, inmediatamente aléjese de esa persona. Lo que le puedo decir es que ese pensamiento no viene de Dios. Dios nos dejó su palabra para que cualquiera, así la persona más humilde, sin preparación, hasta la más preparada, pueda entender este libro. ¿Siendo cristiano? Mi hermano, obviamente. Okay. Obviamente. Estamos hablando del contexto cristiano. Aún así un inconverso, hermano, aún así un inconverso lo puede entender. Porque no podemos limitar a Dios, y puedo darle muchos ejemplos en la Biblia. Hasta Ciro, que era un inconverso, y Dios dijo, me ha dado autoridad para ir y levantar para reconstruir el templo de Dios. Y era inconverso. ¿Quién pegó? Ciro. Y era un inconverso. Este Pilato, si ustedes entienden, cuando fue y se lavó las manos, ¿saben lo que significaba eso? Sí. Se libraba de responsabilidad. ¿Saben quién fue quien dijo que hiciera eso? ¿Quién había dicho? Dios, en el Antiguo Testamento. Que cuando encontraran sangre inocente, fueran y agarraran y se lavaran las manos y dijeran, sangre inocente hemos encontrado. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y Pilato lo hizo, y era un inconverso. Así que tampoco podemos decir así como que esto es exclusivo para los cristianos. No podemos encuadrar a Dios. Pero ahí yo creo que tenía que ver, hermano, sí, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, como la mayoría de las autoridades estadounidenses que no son cristianos, pero que sienten cierto respeto y miedo hacia Dios y respetan la Biblia, ¿verdad? Sí. No, a lo mejor por ejemplo, como Pilato. Exactamente. Sí, obviamente, hermano, entiendo la pregunta. La Biblia dice en 1 Corintios 2 que para entender la Biblia se requiere el Espíritu Santo. Y Él fue el que nos guía. Pero no podemos excluir. ¿Sí me explico? O sea, no podemos excluir. Hay muchos ejemplos en la Biblia de inconversos que fueron usados y entendieron la Biblia. O sea, no podemos hacer eso, esa exclusión. Lo hicieron para hacer un cierto trabajo, no que lo entiendan, porque la Biblia, como tú vas a decir tú, no. Dice que eso discernís espiritualmente. Así es. Y obviamente el discernimiento lo da el Espíritu Santo, no cualquier persona entonces, si no es cristiana y no tiene la presencia del Espíritu Santo, no lo puede El pensamiento va, hermano, de que hagamos a un lado de que solamente la pueden entender aquellos que están preparados. Y eso no es así. O sea, eso no es así. Eso es un pensamiento anticristiano y vienen muchos pasajes en la Biblia allí. No estuvo usted, pero lo explicaba la semana antepasada, que era algo que el Señor declaró en contra, diciendo la doctrina de los nicolaitas. Esa palabra nicolaita viene de Nico contra laitas, laicos, contra los laicos. Esta doctrina se oponía y decía que nadie podía entender la Biblia nada más que la gente preparada. Y esa posición la adoptó la Iglesia Católica en el siglo XVI. De hecho, se le la Biblia. Así es, o sea, yo tengo 43 años y me llegó a tocar todavía en la Iglesia Católica escuchar las misas en latín, donde decían los padres que no podían entenderla a nadie, nada más que ellos, porque tienen cierta preparación. Entonces, cuidado, porque nosotros somos cristianos y podemos adoptar el mismo pensamiento. Y todos somos capaces de entender la palabra de Dios si somos salvos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, me gustó mucho el pensamiento de Leví, cómo es real. Muchos ataques vienen aquí en la mente. De hecho, el pastor mencionaba, si usted recuerda, ayer mencionó a una persona, ella se apellida Joyce, el pastor citó a ella, que era una conferencista. Esta mujer escribió un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama La mente como campo de batalla. Esta mujer escribe y dice que el diablo, aunque no puede entrar a nuestras vidas porque el Espíritu Santo mora, o sea, en un cristiano no puede haber una posesión. Dice, pero el diablo donde ataca es aquí, en nuestra mente. Y ella se basa en un pasaje muy padre en Proverbios, que es muy padre lo que dice este proverbio. Dice que lo que hay en tu pensamiento, eso es lo que tú eres. Entonces el diablo sabe ese principio y por eso el diablo trata de meter muchos pensamientos, porque lo que hay aquí es lo que tú vas a hacer. Entonces es la razón por la que hice el libro Una lucha, pero es otro tema. Entonces vimos ahí la importancia de la palabra de Dios. Vimos que el tema principal en la Biblia es, y lo vimos y lo estuvimos viendo a detalle, es la lucha del diablo por querer el trono de Dios, y vimos ahí los pasajes. Y el diablo, cuando crea a Dios al hombre y a la mujer, obviamente trata de hacerlos caer en pecado como él fue caído, y usó la estrategia que sigue usando toda la vida y la va a seguir usando. 1 Juan 2:16
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí llegó mi hermano Flavio. Génesis 3:16. Mande, perdón. Génesis 3:16. Primera de Juan, mi hermano, vimos ahí primera de Y el Juan. Génesis también tiene. Sí, ya lo vimos También también. cuando el Señor es llevado al desierto también se le presenta la triple manifestación. Sí, ya eso lo vimos la semana pasada, tal cual como usted está diciendo. Ahí ya eso lo vimos la semana pasada, detalle, estuvimos viendo la estrategia. Mateo 4, cuando el diablo viene con Jesús y presenta ataca las mismas tres áreas. Y por eso se acuerdan que les dije que es importante venir, porque luego ya eso ya lo vimos, entonces vamos a ir entendiendo lo que vamos a ir a ver, vamos a ver ahora. Y vimos ahí, hermanos, en la página número 3, nos quedamos ahí en que en Génesis 12, 15 al 17 vimos cómo la mujer adultera la palabra de Dios. Hermano, el inciso C. Sí. Ahí hay un blanco. Perdón, ahí es la palabra voluntad. Voluntad. En el inciso C, dice, el diablo usando de su astucia ofreció algo que sí es la voluntad de Dios, pero sacando a Dios. ¿Recuerdan? Explicábamos de eso la semana pasada. Y el siguiente, el D. El D es, perdóneme, dudas. La primera pregunta que se registra en la Biblia y la hace el diablo y fue hecha con el propósito de generar dudas en el hombre acerca de lo que Dios había hecho. ¿Recuerdan mismo la primera pregunta que el diablo hizo? Con que Dios te ha dicho, y esa pregunta que es una bomba en el pensamiento del hombre y la mujer en aquel momento, sobre todo de Eva, porque lo que hizo fue hacerla dudar. Y esta mujer y este hombre, y esta mujer cuando tiene esa plática con el diablo, y lo veíamos ahí, adulteró la palabra de Dios, porque jamás Dios había dicho que no la tocaran. Es mentira la mujer. Yo le llamo adulterar la palabra de Dios. Adulterar es cambiar el estado original. Por eso yo prefiero decir, porque no creo que, yo no quiero usar la palabra mentira por lo que explicaba la semana pasada. Para mí Dios creó al hombre y esa instrucción ¿a quién se la dio? Y el hombre no supo dar la instrucción a la mujer. Entonces yo no diría mentir. Yo diría que no supo el hombre transmitir la verdad correctamente a la mujer. Y entonces la mujer, ya sea que dudó cuando recibió esa información o la entendió mal, el punto es que adulteró la palabra de Dios. Eso es lo que yo prefiero decir, que mentir. Entonces, adultera la palabra de Dios. Y cuando adulteramos la palabra de Dios, la Biblia pierde efecto. Ya la Biblia no tiene el mismo efecto, porque eso no es lo que Dios dijo originalmente. Esto que estoy diciendo, hermanos, es clave por todos los ejemplos que vamos a ver hoy o en estas semanas. Cuando uno adultera la palabra de Dios, la Biblia pierde efecto, porque eso no lo dijo Dios. Y nosotros estamos cambiando la verdad de Dios. Por eso en el inciso F, vimos la semana pasada, Dios jamás dijo que ni le tocáremos. La palabra que les falta ahí es tocaremos. Tocaremos. Ellos adulteraron la palabra de Dios. Por eso 1 de Pedro 2:2, ¿recuerdan que dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por esto yo no uso la palabra mentir. Adulterada. Porque la palabra adulterada sí la entiende, ¿verdad? La leche Lala ordeña las vacas, es la leche bronca, y cuando echan ellos agua, se adulteró. Porque has roto el patrón original. Hay un patrón original que es quebrantado. Por ejemplo, miren, cuando uno entiende este principio de lo que acabo de decir, es fácil entender los ataques del diablo, por ejemplo, en la familia con todo este asunto de ideología de género. ¿Cuál es el patrón del modelo original? Hombre, mujer. ¿Y qué dicen ellos? No. Se puede 2 hombres, 2 mujeres, o 3 hombres y 1 mujer, porque ya hay eso, y ya se pueden hasta con animales, etc. Entonces, ¿qué están haciendo? Rompiendo o adulterando el patrón original. ¿Cuál es el original? Hombre, mujer. Cuando tú rompes eso, tú te das cuenta quién está detrás de eso. Y obviamente no es Dios. Jamás es Dios. Porque el diablo va a querer oponerse a todo lo que se llame Dios. Y Dios nos ha dejado patrones muy claros. Entonces por eso Pedro dice, desead como niños. ¿Qué hace un niño? Cuando nace un niño, ¿qué es lo único que quiere hacer? Leche, comer. Y él hace esa comparación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hablando referencia a qué es la leche.
la palabra. Así es. Muy bien, hermano, ya ven, vamos muy bien ahorita, ahora sí vamos bien. Ahora, Tito 1.9, si quiero que vaya conmigo a Tito 1.9. Hermano, nada más me gustaría, digamos, Sí, hermano. precisar lo siguiente. Sí. Que no es que la Biblia pierda la bueno, eficacia, no. sino la distorsión de la Biblia, la adulteración de la Biblia es la que hace el efecto diferente a lo que tiene la Biblia. Hermanos, ustedes saben, Tito 1. Bueno, así rápido, nada Sí. más. Yo pienso, no es tanto que la palabra de Dios como palabra de Dios pierde eficacia. Lo que pasa es que ya no es palabra de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Eso ya no es palabra Lo que de usted Dios. dijo. Volviendo al tema, al ejemplo de la leche que está usando Pedro. Aquí está un corte. Hermanos, ¿quiénes han tomado la leche bronca? Yo, Cuando por primera vez lo tomas, te da una temperatura y te pones bien mal. ¿Por qué? Tiene todos los nutrientes. Está completa la leche. ¿Sí o no? Te llega al organismo y ¡pum! Es una bomba. ¿Por qué? Está completamente pura. Y luego la empiezan a rebajar la leche. ¿Y qué está pasando? Pierde su efectividad. Es tal cual lo que acaba de decir el hermano Víctor ahorita. Cuando uno adultera la palabra de Dios, la cambia, no es que la Biblia ha perdido su eficacia, su eficiencia o su poder. Lo que sucede es lo que acaba de decir el hermano Víctor. ¿Qué sucede? Ya no es palabra de Dios. Esa es palabra de usted o mía. ¿Cuánto tiempo no escuchó usted en la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? Creo que todavía siguen diciendo que viene en la Biblia. Es como los que no han leído el libro del Quijote. Lea el libro del Quijote y todo el mundo dice que en el libro del Quijote dice, como dice el libro del Quijote, si vamos avanzando, los perros ladran porque vamos avanzando. ¿Viene eso en el Quijote? Y todo el mundo dice que viene y no viene en el Quijote. Y véalo, yo he visto frases y muchos cristianos las suben en internet. Si vamos avanzando, como dijo Sancho, es porque vamos si los perros ladran es porque vamos avanzando. Y resulta que en el libro no viene ni. Yo pues más que busqué dije a lo mejor se me la pusieron por ahí escondida Cervantes y no la vi. No existe. Ahora, hermanos, esto es importante, Tito 1.9. ¿Por qué, hermano, enseñamos estos cursos, estos tiempos de enseñar la palabra de Dios? Mire qué importante es lo que dice Tito 1.9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal cual como ha sido enseñado. Tal cual. Ese es el punto. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Que va a haber gente que se oponga así. ¿Cuál es mi responsabilidad? Aprender la Biblia tal cual como está aquí. Cuidado con cambiarle palabras. Hermanos, miren, humanamente hablando, piensa lo que voy a decir. Esto es bien importante. Piensa lo que le voy a decir. Hablando humanamente, Dios había dicho a la mujer y al hombre, de este árbol no coman, porque el día que coman van a morir. ¿No creen ustedes que humanamente estaba mejor la orden, hermano, lo estoy diciendo entre comillas bien grandes, de la mujer diciendo, y también dijo que no le tocáramos, era más distancia, ¿sí o no? ¿A poco no era mejor? ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, Dios había dicho, no lo comas. Pero cuando ella dijo, ni le tocaremos, le estás poniendo más metros de distancia al árbol. ¿Sí me estoy explicando? Es una manera de decirlo. Sí. Pero no es lo que Dios había dicho. Parece mejor, sí parece mejor, honestamente. O sea, mira, dijo Dios que ni lo comiéramos, pero ¿sabes qué? Más vale prevenir que lamentar. Mejor ni lo toquemos. No vaya a ser que tocándolo se nos antoje. Estaba mejor la orden. Ahora, el punto es, ¿era lo que Dios había dicho? No. Ese es el punto. Entonces, a veces nosotros podemos decir algo de la Biblia, es que como quiera se entiende, pero no fue lo que Dios dijo. Entienda que el punto no es lo que Dios dijo. Entonces, importante, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Voy a enseñar algo, hermanos. Retener ahí. Retenedor, sí, retenedor, perdón. Perdóname, ahí la palabra que le falta es retenedor. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15.
Hermanos, somos salvos y vamos a llegar al cielo. Y si alguien tiene dudas, por favor venga al final y véngase con mi hermano Héctor y hermano Chris y le van a enseñar plan de salvación si usted tiene dudas. Pero yo creo que todos los que estamos aquí estamos seguros de nuestra salvación, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora el punto, hermano, no es si vamos a ir al cielo o no. Yo creo que todos aquí decimos amén, voy al cielo. Ahora el punto es, hermanos, la pregunta importante que tenemos que contestar es ¿y cómo voy a llegar al cielo? Ese es el punto. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia. Hermanos, ¿sabes lo que significa la palabra diligencia? Constante. Se requiere disciplina para aprender la Biblia, estudiarla. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Hermano, ¿quiere decir que se puede presentar a Dios reprobado? Yo digo que sí. Pues sí. Y por eso hay muchos pasajes que dicen en la Biblia que muchos van a cuando llegan a la presencia de Dios, dice que se van a alejar de Él. ¿Recuerdan la palabra que dice? Avergonzados. Son salvos, van a ir al cielo, punto final. Pero la Biblia dice que muchos cuando vean a Dios, en vez de llegar y abrazarse y al gozo, dice la Biblia que muchos van a ir avergonzados hacia atrás. ¿Por qué? Entre muchas cosas que pudiera decir, hermanos, una de ellas es, dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, hasta aquí, ¿todos queremos presentarnos a Dios aprobados? Amén. Amén. Requisito: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se fija que la palabra usa aquí? ¿Por qué estoy diciendo lo que dije hace ratito? De que muchos van a querer alejar avergonzados. Que no tiene de qué avergonzarse. Ok, Señor, yo quiero ser aprobado y no quiero avergonzarme delante de ti. ¿Cómo le hago, Señor? Que usa bien la palabra de verdad. Aquí está el requisito. Sabe usar su Biblia. Ahora sí. Esta palabra, hermanos, usar, en el original tiene dos sentidos. También se puede entender como trazar o dividir la Biblia. Dios espera que nosotros sepamos usar la Biblia de tal modo que sepamos trazar o dividir bien la Biblia. Voy a explicar ese asunto de trazar. Si alguien no entiende, hermanos, por favor pregunte y levante la mano. No voy a avanzar hasta que todos captemos la idea. ¿Hasta aquí entiende lo que estoy diciendo? Dios no quiere que nos presentemos reprobados ante su presencia, sino aprobados. Y el requisito bíblico es que sepamos usar bien la Biblia. Y la palabra usar tiene que ver con trazar, dividir bien la Biblia. Y me voy a explicar ahorita por qué es importante trazar bien la Biblia. ¿Sabe por qué hay muchas falsas doctrinas? Y lo vamos a ver en un ejemplo bien profundo. Cuando hablamos aquí yo escucho mucho hablar del Evangelio. No, y que el Evangelio, que presentar el Evangelio. Alguien que me diga qué es el Evangelio. Según la Biblia, no me hable con sus palabras. Ya sabe que no me haga perder, no perdamos tiempo con sus palabras. Buenas nuevas, buena noticia. Buena nueva, buena noticia. ¿Qué más? Alguien más que me diga qué es el Evangelio, según la Biblia. Según Pablo, dice que el Evangelio que se predica, 1 Corintios 15, dice que el Evangelio es anunciar la muerte del Señor de acuerdo a las Escrituras, la sepultura del Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras y la resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Y le voy a poner un ejemplo en esta noche cuando hablemos de dividir. De repente tú vas a ver en el Antiguo Testamento que Jacob, yo le pregunto, ¿era salvo o no era salvo Jacob? ¿Quién sabe? No, sí. Pues claro que sí era salvo. Ahora, pero cuando José supuestamente muere, él dice, voy a descender vivo a un lugar que se llama... ¿Recuerdan qué dijo él? Ah, chis, y que si no es salvo no va a ir al cielo. Porque el Seol es el lugar de los muertos. Entonces,
Si no sabemos dividir bien la Biblia, estamos en problemas. Y vamos a meternos en problemas doctrinales. Déjenlo ahí, ahorita voy a responder esto. Háganlo a un ladito, se lo voy a contestar, no se preocupe por la Biblia. Pero lo importante entonces es saber dividir la Biblia. De que si yo voy a estudiar un pasaje en una parte de la Biblia, tengo que saber dónde está en la Biblia, de qué contexto histórico que está sucediendo ahí. Entonces fíjense bien, voy a empezar yo siempre enseño de lo general a lo particular. Voy a empezar con la primera división, que es toda la Biblia. Se los comentaba la semana pasada. La Biblia, la primera, que usted sabe, es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Ay, perdón, y Nuevo Testamento. ¿Alguien lo entiende? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? ¿Verdad que sí? Esa es la división natural que usted tiene ahí en su Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sencillo. Y obviamente aquí comprende desde Génesis hasta Malaquías, y obviamente aquí desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, yo voy a poner como yo la divido. No voy a decir jamás, esto está mal y yo estoy bien, o yo estoy mal y esto está bien. Porque la realidad es que ambas cosas están bien. Pero depende cómo tú estudias la Biblia, es mejor, cada quien va a dividirla como usted quiera. Usted me va a entender eso. Entonces, para que no se confunda con lo que yo voy a hacer. Usted si sigue entendiendo la Biblia así y así la quiere dejar, así déjelo. Si usted todavía no quiere tener el conocimiento para hacer lo que yo voy a hacer, de cómo yo divido la Biblia, usted quédese con esto: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Génesis, Malaquías y Mateo, Apocalipsis. Punto. Ahí se quedó. Yo cómo divido la Biblia en base a la Biblia. Yo soy una persona que cada cosa que aconsejo o hablo de la Biblia tenga un fundamento bíblico. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Aquí ya tengo los dos abogados que los necesitaba la semana pasada, ya me llegaron. Yo, Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, lo divido de la siguiente manera con el Nuevo Pacto. Yo, Rubén, basado en este pasaje, yo tengo otra división en mi Biblia de Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Lo expliqué la semana pasada y lo vi con más calma. Le preguntaba a los abogados que no estaban presentes, hermano Fernando, si yo le voy a hacer un testamento a mis hijas dejándole todas mis deudas, porque no tengo ninguna cuenta, todo lo único que le puedo dejar son mis deudas, y yo le escribo un testamento a mis hijas dejándole todo, ¿ese testamento cuándo cobra validez? A partir de que usted fallece, mi hermano. ¿Está claro? O sea, un testamento toma valor hasta que el testador muere. Hebreos capítulo 9. Voy a leer desde el 15. Depende de las cláusulas. Hebreos 9,